Gracias a todos por estar participando en este seminario. En este caso, este seminario vamos a escuchar las disertaciones de dos becarias doctorales nuevas que tenemos en INALI, que empezaron este año, la licenciada María Josefina González y la ingeniera María Cecilia Verón. En primer lugar, vamos a empezar con María Josefina González, que es becaria doctoral de CONICET y se radica en el Laboratorio de Microbiología del INALI. El título de su plan de tesis y de su doctorado es Calidad bacteriológica en ecosistemas acuáticos circundantes a la ciudad de Santa Fe, caracterización de los mecanismos de resistencia a antibióticos y marcadores genéticos asociados. María Josefina es dirigida por el doctor José Di Conza, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, la doctora Florencia Rojas Molina y la bioquímica Estela Maris González, propias de INALI, y la doctora Bárbara Giglione, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. María Josefina, cuando quieras empezar. Bien, bueno, gracias por la presentación, Leo. Hola a todos. Bueno, como ya dijo Leo, mi trabajo para lo que va a ser estos próximos 5 años en la beca se titula Calidad bacteriológica en ecosistemas acuáticos circundantes a la ciudad de Santa Fe, caracterización de los mecanismos de resistencia a antibióticos y marcadores genéticos asociados. Antes, digamos, de esta nueva etapa que estoy comenzando, yo realicé mi tesina de grado ahí en el INALI, bajo la dirección de Flor y de Estela. Ellas ya son conocidas para mí en lo que es el trabajo. Nosotras estudiamos particularmente la presión antrópica sobre la calidad bacteriológica de la laguna Setúbal en un periodo de primavera-verano. Lo que hicimos, digamos, bueno, trazamos transectas longitudinales a la laguna, en las dos márgenes y en el centro, digamos, y eso nos sirvió, digamos, para estudiar un poco cuál era la calidad que presentaba la laguna, y bueno, las distintas, digamos, influencias y aportes que recibe la laguna. Entonces eso fue caracterizando también las distintas márgenes, y las principales, digamos, conclusiones que dieron el puntapié, digamos, siguiente para profundizar y seguir trabajando, es que realmente pudimos observar cómo la acción del hombre, digamos, el efecto antrópico, ejerce una presión sobre particularmente este cuerpo de agua que estudiamos. Nosotros observamos consecuencias principales, digamos, durante lluvias intensas que se registraron en diciembre, y lo que fue el aumento del nivel hidrológico en febrero del 2020, fueron los principales, digamos, causantes de la baja calidad bacteriológica que encontramos, sobre todo en la margen oeste asociada a la ciudad de Santa Fe. Y también pudimos concluir que el uso de los suelos, o el cambio de los usos de los suelos, como presión antrópica, digamos, conlleva un desmejoramiento de lo que es la calidad bacteriológica del agua y del sedimento de la laguna. Entonces, con esta base, digamos, con la información que pudimos encontrar y con el estudio, es que nos propusimos ir más allá y obtener más conocimientos y profundizar en el conocimiento. Entonces, ampliamos, digamos, también el equipo de trabajo. Ahora nos van a acompañar el doctor José Di Conza, que pertenece a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, él es investigador de CONICET, lo mismo que Bárbara, también es doctora e investigadora, y los dos trabajan en el mismo laboratorio en la facultad. Lo que vamos a hacer, digamos, ahora, como eje central del trabajo, es determinar la calidad bacteriológica, pero en ecosistemas acuáticos circundantes a la ciudad. Es decir, no nos quedamos solos con la laguna Setúbal, y bueno, y a partir de eso también realizar la caracterización de los mecanismos de resistencia, tanto a antibióticos como a marcadores genéticos asociados. Todo lo que es nuestra región, digamos, es evidente el crecimiento que ha presentado en los últimos años. En la zona de lo que es la ciudad de Santa Fe, la ciudad se está expandiendo hacia el norte, digamos, ocupando zonas que originalmente eran de descanso, de ocio, de reservorios. Lo mismo ocurre en la zona de Sauce Viejo. Todo lo que es la zona de la costa creció muchísimo, y particularmente lo que sucede en la zona de la costa es que está creciendo hacia zonas inundables, debido a que en la margen, digamos, en el lado oeste de la región,
no hay hecho una defensa. Entonces, presenta también consecuencias, digamos, porque no era el uso original que tenía destinado esa zona. Lo mismo se ha notado el crecimiento de barrios como son La Guardia, Alto Verde, y todo esto, digamos, ese crecimiento y la falta de un ordenamiento territorial en esta expansión del territorio genera consecuencias a lo que es particularmente los ecosistemas acuáticos, que es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, en la zona de la costa, los basurales a cielo abierto son las únicas formas que tienen de disposición final de residuos. Como se puede ver, los bañados de la laguna Setúbal están relativamente cerca, y a lo largo de mi carrera como saneadora ambiental, digamos, presenté trabajos y se ha visto, digamos, que cuando hay crecidas se genera el ingreso del agua a los basurales y el arrastre hacia lo que es la laguna Setúbal. Después, por ejemplo, el crecimiento de la ciudad de Santa Fe produjo la generación de obras públicas, como son, por ejemplo, los desagües pluviales, que quedan directamente expuestos a la laguna Setúbal, como se puede ver en las imágenes. Esas son imágenes que tomamos para hacer la tesina, que con la sequía, bueno, se ven, y eso descarga directamente sobre lo que es la laguna. Por otro lado, se observan situaciones como la que pasa en Sauce Viejo, que el parque industrial terminó quedando dentro de lo que es la ciudad. Y bueno, y situaciones también como lo que ocurre con las cloacas de lo que es la ciudad de Santa Fe, que desembocan en el Colastiné, y el Colastiné sigue su curso, y ahí hay gente que pesca, que vive. Entonces, esta falta de ordenamiento territorial puede generar consecuencias, digamos, en lo que es la salud de la población. Además, se han ido ocupando zonas que originalmente estaban destinadas a lo que era la ganadería. Entonces la ganadería se trasladó, digamos, a lo que es la zona de islas de la región, que suelen estar aguas arriba, por ejemplo, de la laguna Setúbal, en lo que es Arroyo Leyes, más arriba inclusive, Montevera. Entonces eso también, los animales, digamos, todos los desechos terminan también en el agua, y que pueden traer también consecuencias. Bueno, una de las consecuencias, digamos, es el tema de la contaminación por bacterias, por microorganismos de los ecosistemas acuáticos, que representa, inclusive en la actualidad, uno de los problemas más serios a nivel mundial. Múltiples factores son los causantes, como ya lo dije, como el crecimiento demográfico, la urbanización, la industrialización, y los cambios progresivos en el uso de la tierra y del suelo contribuyeron a esta situación, siendo la contaminación fecal la fuente principal de patógenos entéricos en los recursos hídricos naturales. Y bueno, y una de las principales causas mundiales de brotes epidémicos que se dan a partir del agua. Y esto es muy importante porque actualmente las enfermedades diarreicas ocupan el 6º lugar en lo que son las 10 causas principales de muertes relacionadas con el medio ambiente. Entonces, identificar y cuantificar bacterias, como por ejemplo coliformes termotolerantes y Escherichia coli, sirven, digamos, para monitorear y conocer la calidad de los cuerpos de agua. Y bueno, en el caso particular de la Escherichia coli, es un bioindicador reconocido, digamos, a nivel mundial. Se lo puede encontrar tanto en el agua como en el sedimento, y muchas veces el sedimento funciona como reservorio, porque se lo encuentra en concentraciones elevadas cuando puede que ni siquiera esté, digamos, presente en la columna de agua. Bueno, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe sobre vigilancia a la resistencia de los antimicrobianos, y en ese informe, digamos, la aparición de Escherichia coli multiresistente en muchos países se considera un importante problema de salud pública. Y este informe demostró, los datos, de vigilancia de este informe demostró desde el enfoque de una salud, que es un programa de la Organización Mundial de la Salud, y que lo que hace es, mira desde un enfoque integrado la salud del hombre, de los animales y de la biota, digamos, entendiendo que se afectan los unos con los otros. Entonces, digamos que desde este enfoque los datos de vigilancia pueden ser muy útiles para comprender cuál es la tendencia a la resistencia de esos antimicrobianos,
y diseñar políticas de control justamente para intentar mitigar esta problemática. Actualmente, por ejemplo, la resistencia a cefalosporinas de tercera generación, a carbapenemes y a colistinas, que son distintos tipos de antibióticos que se utilizan para distintos tipos de infecciones, son 3 de los antibióticos que presentan preocupación, digamos, para lo que es la medicina humana. Esto hace, digamos, que tenga suma importancia conocer cuál es la tasa de resistencia que se observa en aislamientos de E. coli que provienen de ambientes acuáticos, los marcadores de resistencia, digamos, presentes y asociados, y cómo se diseminan, digamos, para poder tener un enfoque, digamos, y una observación a largo plazo de las consecuencias que puede tener, sobre todo desde una perspectiva ecológica, digamos. Y muchas veces la resistencia a antibióticos también se conjuga o asocia con la resistencia a metales pesados, o la resistencia a otros productos químicos, como es el caso de los plaguicidas y demás. Entonces, en este caso, genera una mayor complejidad en el papel ecológico que tienen estas bacterias que presentan multiresistencia. Entonces, bueno, nos planteamos como objetivo general evaluar la calidad microbiológica de los ecosistemas acuáticos del valle aluvial del río Paraná Medio, sometidos a presión antrópica, empleando como bioindicadores a las bacterias coliformes tolerantes, con un especial énfasis en Escherichia coli, su caracterización molecular y su potencial significancia en la salud de la población local. Esto sobre todo pensando en el uso activo que hacemos los santafesinos de nuestros cuerpos de agua, digamos. Estas imágenes, a modo ilustrativo, son imágenes reales de las distintas actividades que realizamos: pesca, la Maratón Santa Fe Coronda, todos los deportes, digamos, acuáticos que se realizan. Entonces ahí es donde se ve que los santafesinos hacemos ese uso activo y que puede generar, digamos, un riesgo potencial para nuestra salud. Para ello, bueno, para poder cumplir con este objetivo, digamos, nos propusimos objetivos particulares. El primero va a ser cuantificar y comparar la concentración de coliformes termotolerantes y Escherichia coli, tanto en agua como en sedimento, en los ambientes acuáticos circundantes a la ciudad. Esto lo voy a hacer en el laboratorio de microbiología del INALI. Después vamos a analizar y comparar la resistencia antimicrobiana en los aislamientos de E. coli que obtenemos a partir de estas muestras ambientales que vamos a tomar. Vamos a caracterizar la diversidad genética de esos aislamientos presentes en los ambientes, y vamos a estudiar los marcadores de resistencia a antibióticos, que son clínicamente relevantes, también a metales pesados, tanto de aislamientos de E. coli como del ADN total que podamos extraer a partir de cada muestra. Estos 3 objetivos los voy a realizar en el laboratorio de bioquímica que tienen en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y por último, voy a determinar, se van a determinar los parámetros físicos y químicos que tienen mayor influencia en esa concentración y diversidad genética de las E. coli, que eso lo van a hacer Gisela y Celeste en lo que es el laboratorio de química del INALI. Nos planteamos como hipótesis, en base, digamos, a los antecedentes, a lo que estuvimos leyendo, a lo que nosotros pudimos observar a lo largo de mi tesina, digamos, de grado, nos planteamos entonces como hipótesis que el agua es un recurso natural, valioso e indispensable para el desarrollo de la vida y de la actividad humana. Por lo tanto, el impacto humano en los ecosistemas acuáticos, sumado al inadecuado ordenamiento territorial, produce una deficiente calidad microbiológica asociado a la presencia de E. coli resistente a los antimicrobianos perjudiciales para la salud pública. Respecto al área de estudio, vamos a trabajar, la idea es que podamos tomar 18 muestras cada vez que salgamos de campaña, distribuidas en 5 ambientes del valle aluvial del río Paraná Medio. Vamos a trabajar en la laguna Setúbal, en los ríos Colastiné, Salado, Santa Fe y Coronda, y la idea es que podamos realizar 4 muestreos, 2 en fase alta, 2 en fases de aguas bajas, y también teniendo en cuenta, digamos, las estaciones anuales para
para ver también cómo varía, sabiendo, digamos, que, por ejemplo, la temperatura es un parámetro que influye mucho en lo que es el crecimiento de las bacterias, entonces, bueno, también tener ese registro, digamos, con la variación de las estaciones. Bueno, respecto al trabajo de campo y laboratorio, en lo que tiene que ver con los parámetros físico-químicos, vamos a tomar in situ ciertos parámetros como la temperatura, el pH, la velocidad de la corriente, transparencia, profundidad, digamos, son todos parámetros que van a complementar el estudio de nuestra calidad de agua, de nuestra calidad bacteriológica, y también vamos a tomar muestras de agua superficiales para que posteriormente en el laboratorio de química se puedan determinar la concentración de nutrientes como nitritos, nitratos, fósforo reactivo soluble y clorofila A. También se va a determinar la DBO, la DQO, y en lo que es el laboratorio de eventos, con la colaboración de Diana Alberto, que también trabajé con ella en la tesina, vamos a determinar los sólidos suspendidos y la materia asociada a lo que es los cuerpos de agua, y también vamos a tomar muestras de sedimento con draga para también poder determinar la granulometría, el porcentaje de las fracciones que presentan los sedimentos, y la materia orgánica particulada que está asociada a esos sedimentos. Luego, respecto a lo que tiene que ver con muestras de agua para las determinaciones bacteriológicas, eso lo vamos a hacer en una primera instancia en el laboratorio de microbiología. Se van a tomar tanto muestras de agua superficial como de sedimento. Entonces ahí, bueno, lo que vamos a hacer es determinar, digamos, la calidad microbiológica, aislar las E. coli presentes y hacer la extracción del ADN total ambiental. La identificación y la cuantificación tanto de las bacterias termotolerantes como de E. coli lo vamos a hacer para el caso del agua por el método de recuento en placa por filtración con membrana. Allí, digamos, se filtrarán las muestras puras o respectivas diluciones según la necesidad de cada uno de los ecosistemas, digamos. Y para el caso de los sedimentos haremos lo que es recuento en placa con siembra en profundidad, también realizando las diluciones que sean necesarias según, digamos, la composición que tenga ese sedimento. Y de cada uno de los puntos, digamos, de los 18 puntos que tenemos planteados, se van a aislar y purificar 10 colonias por cada muestra. Una vez que tengamos estas 10 colonias, entonces ahí comienza mi trabajo en Buenos Aires, en lo que es el Laboratorio de Resistencia Bacteriana, junto con José y Bárbara. Que bueno, esto es todo un desafío para mí, porque es nuevo, digamos, sería la parte más nueva y compleja de lo que vengo desarrollando hasta ahora, con tecnología también muy nueva para mí, así que me meto en un mundo nuevo. Y bueno, respecto a la caracterización, digamos, y la resistencia a los antibióticos, se va a trabajar para la confirmación de esas colonias aisladas que llevemos de E. coli con Malditov. La sensibilidad de los antibióticos lo vamos a determinar tanto por ensayos cualitativos, como los antibiogramas, como cuantitativos, determinando lo que son las concentraciones inhibitorias mínimas. Lo que es la detección de genes codificantes y mecanismos de resistencia lo vamos a hacer a través de PCRs. Los productos de amplificación de esa PCR se van a purificar con sistemas comerciales. Y bueno, los mecanismos, digamos, de resistencias de interés de un aislamiento silvestre, de la muestra pura, digamos, se va a evaluar su transferibilidad mediante ensayos de conjugación por la técnica de mating out. ¿No puedo cambiar? Bueno, respecto a la caracterización de la diversidad genética de los aislamientos que vamos a obtener, la relación, digamos, clonal entre los distintos aislamientos los vamos a estudiar también utilizando técnicas de ampliación basadas en PCR. Se va a comparar lo que es el fondo genético de los aislamientos que se recuperen, bueno, a través del Pulse Field Gel Electroforesis, para estudiar los perfiles de macro restricción, perdón, del ADN.
También se buscará determinar el grupo filogenético de todos los aislamientos. Los aislamientos serán estudiados por Multilocus Sequences Typing, con el objetivo de generar información referida a cómo se diseminó, digamos, de manera global esos clones. Y bueno, respecto a los genomas aislados, digamos, se van a secuenciar a través de una plataforma de secuenciación Illumina, en colaboración con el doctor Nilton Lincopan, que es de la Universidad de São Paulo de Brasil. Y por último, digamos, lo que tiene que ver con el estudio de la resistencia a distintos metales pesados, también se analizarán a través de la PCR, y bueno, y como es conocido en el método de PCR, la posterior corrida en los geles de agarosa en la electroforesis. Respecto a los análisis de los datos, y al igual que nos pasó en la tesina, digamos, en función de los datos que podamos observar, es que se van a usar técnicas estadísticas univariadas o multivariadas, y bueno, y la distribución justamente de los datos también va a determinar la aplicación de técnicas paramétricas o no paramétricas. Para determinar, digamos, la calidad microbiológica vamos a utilizar estándares internacionales, niveles guías establecidos por la Organización Mundial de la Salud, la Comunidad Económica Europea y la EPA, y la Organización Panamericana de la Salud también. Para los análisis de las secuencias se van a utilizar servidores gratuitos como BLAST. Para lo que son los resultados de la secuenciación de genomas completos, también se van a utilizar programas gratuitos que están disponibles en la página web Galaxy, y para la comparación de los genomas se va a utilizar el software Artemis. Así que bueno, eso es todo, espero no haber ido muy rápido. Gracias a todos por la atención, y estoy abierta a cualquier pregunta. Bueno, Josefina, gracias. Muy gráfica, muy interesante tu presentación. ¿Podés dejar de compartir si querés? Sí, Y si dale. alguien tiene una pregunta para Josefina, un comentario, un aporte, algo que quiera expresar, lo puede hacer. Los mareé. José, yo te hago una consulta. Decime. Estaba viendo que para las muestras bacteriológicas en sedimento tenías previsto usar dragas para colectar las muestras. ¿Tienen información acerca de la profundidad a la cual pueden encontrar las bacterias? Porque por ahí la draga me parece un poco mucho en cuanto a la profundidad de colecta. Sé que en muchos casos las bacterias están asociadas al biofilm, y eso sería como un poquito más superficial, y tal vez metodológicamente te resulte más fácil y más práctico usar otro tipo de muestreador, sobre todo para tener una mayor concentración de bacterias y que sea más fácil que las encuentres, digamos. Bien, No, mira, no sé, realmente nosotros no sé. tuvimos la experiencia con la tesina, usamos dragas también, dependiendo de la profundidad era la que usábamos, digamos, y inclusive en el puente colgante, con la profundidad que tiene ese lugar, digamos, las bacterias se encuentran. Por ahí en los lugares que no encontramos, era quizás en lugares donde el sedimento era más arenoso, y había poca materia orgánica, digamos, porque la materia orgánica suele asociarse más a lo que es los limos y las arcillas, y ahí era por ahí donde no encontrábamos, pero en profundidades, inclusive en el faro de más de 23 metros, con draga encontramos. Y encontramos, inclusive, bueno, en diciembre cuando fue la lluvia, las concentraciones, digamos, eran altísimas, aunque las profundidades también eran bastante considerables. Genial, y eso vos cuando sacás la draga, ¿cómo sacás la partecita, digamos, para procesar para bacterias? O sea, yo no me refería a la profundidad de agua, sino a la profundidad del bloque de sedimento, digamos. Me parece que estarían más asociadas un poquito más a la parte superficial del sedimento. Sí, eso de lo que salía de la draga, digamos, tomábamos la parte más superficial y la conservábamos, digamos, en frascos hasta llevarlas al laboratorio.
y sobre esa parte más superficial, digamos, después hacíamos las diluciones y trabajábamos. Genial. Buenísimo. Sí, Hola, perdón, José. Ay, perdón. perdón. Flor. Del mismo modo que tomamos la muestra para biofilm, tomábamos la muestra para bacterias, del mismo modo. Ujú. José, hola, ¿cómo andás? Felicitaciones. Hola por Leti, el plan. gracias. ¿Cómo estás? Sí, lo que decía Male, estoy de acuerdo. Nosotros, con lo que hemos visto también con leptospira, vimos o hipotetizamos una relación también de una posible asociación del biofilm, que no la medimos obviamente, pero con la cuantificación y la determinación de los leptos. Por eso es interesante, digamos, lo que dice Male de esta posible asociación como posible refugio, digamos, de las bacterias en sedimento. Y en relación con eso te quería preguntar si habían considerado medir alguna variable de sedimento específicamente, como, no sé, físico-química del sedimento, que puede por ahí diferir un poco de lo que es agua. Particularmente no, lo que hicimos, digamos, con el sedimento y que tenemos pensado seguir haciendo, sobre todo por cómo cambió, digamos, las condiciones de la laguna y de los cuerpos de agua en general, es esto de la granulometría, ver, digamos, las fracciones, cuáles son las predominantes, porque también en cuanto a las fracciones que se dan, es también la materia orgánica asociada. Esto que explicaba, digamos, como reservorio, tiene muchísimo que ver esa materia orgánica que esté disponible, pero simplemente, digamos, el trabajo que tenemos planificado con los sedimentos, al menos por ahora, es ese. Perfecto, buenísimo. Felicitaciones. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta, no sé si alguien más está, pero un poco más básica, solo porque no sé, digamos, a qué se refiere. Cuando hablas de calidad bacteriológica que dice baja, alta, ¿qué sería eso? Porque, Bien. bueno, no sé. Sí, nosotros guiándonos con los estándares internacionales, vos tenés los distintos niveles que se consideran aceptables para distintos usos primarios, consumo, bueno, secundario, lo que tiene que ver con el sumergirse y nada más. Hay distintos niveles que están establecidos. Entonces, guiándonos con eso, digamos, y con nuestro recuento, si nosotros hablábamos de una buena calidad es que no sobrepasaba ninguno de esos parámetros, porque inclusive los niveles varían mucho dependiendo, digamos, de cada organismo. Por ejemplo, la EPA tiene niveles bastante bajos de bacterias, digamos, aceptables, y por ahí la Comunidad Económica Europea acepta niveles mayores. Entonces a eso nos referíamos con bajo nivel o buen nivel, era si sobrepasaban o no, digamos, esos estándares que considerábamos. Vale, genial. No, y bueno, y otro comentario, ya que estoy, pero bueno, es también un comentario, si pensando en el objetivo, que bueno, la idea era evaluar un poco la calidad microbiológica en ecosistemas acuáticos, si pensaron, digamos, no sé si es necesario, pero tal vez pueda aportar algún sitio de muestreo que sea tipo control, que pueda estar alejado, o que puedan considerar que no tenga, digamos, influencia directa. En realidad no sé si, digamos, para evaluar calidad no sé si es exactamente necesario, pero por ahí puede estar bueno para pensar más en el efecto directo que puede tener digamos, la ciudad en sí y cosas que pueden venir de otro lado. Sí, nos pasó, por No sé ejemplo, qué te parece. sí, nos pasó con la Altesina, que consideramos las transectas más al norte, digamos, las menos urbanizadas, que era lo que era Playa Norte, Monte Zapatero, era como un poco considerarlas como puntos, digamos, más prístinos, esperar, ¿no? Y sin embargo encontramos valores altos también por el tema de la ganadería. Así que Claro, tal vez para respecto... discriminar eso puede estar bueno. Exacto, sí, inclusive trabajamos tenemos, digamos, registro de varios trabajos que ha hecho Emiliani, Federico Emiliani, donde él ha hecho un estudio en su momento y ha planteado valores esperados para lo que es la región, comunes, digamos, que pueden ser, encontrarse cierta concentración de bacterias, pero es común de la zona. Entonces también usamos esos datos como control en cierto punto, digamos, de lo que nosotras íbamos observando y vamos a observar. Dale.
Che, genial, muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Está bueno. Vale. José, Sí, José, yo también. Ay, perdón. no, dale, Gise, dale. Una preguntita que le iba a hacer a José. Sí, Gise. Felicitaciones Gracias. primero, ¿no? por la presentación súper ordenada. Y también un poco en relación con lo que decía Fede y a los usos del suelo, si pensaron en algo más cualitativo o también pensaban cuantificar un poco el uso del suelo en los sitios de muestreo. Tipo Eso, con imágenes satelital. sí, nosotras es la idea, supongo, en base también a lo que vayamos encontrando. Nos pasó, digamos, cuando hicimos los muestreos para la tesina, que sacamos varias fotos, digamos, de la situación del momento, vimos ganado sobre las orillas, el tema del crecimiento de la vegetación, digamos, acuática. Esos son factores que no son menores, digamos, y en el momento de la tesina también los consideramos y hicimos referencia a eso. Supongo que esto que decís, digamos, de las imágenes y eso, también es información complementaria y que puede ser muy útil. Bueno, perfecto. José, Sí, Male. Y no, una cosita en relación también a lo que decía Fede, de sitios menos impactados y todo eso. Me parece interesante esto de tener un gradiente de impacto, porque también la resistencia a los antibióticos y a otros, esto que vos decías, especies multiresistentes y demás, puede variar en función del uso de la tierra que vos tengas. O sea, por lo menos para algas está muy visto que hay un efecto de tolerancia, de mayor tolerancia cuando el estrés es crónico. Entonces, eso te puede servir para ver diferencias en la resistencia de las distintas colonias que vayas aislando. Sí, pensando en eso también es que se distribuyeron los puntos, digamos, los pusimos, digamos, estratégicamente en distintos lugares, pero siempre asociados, digamos, a los barrios o a las ciudades, digamos, a la localidad, en el sentido de que, bueno, la laguna Setúbal, por ahí pensando más en la ciudad de Santa Fe, luego del puente, digamos, que ya se conecta la parte del Riacho de Santa Fe, pensando también en el puerto, y las distintas actividades que van cambiando. Por eso, por ejemplo, pusimos un punto luego del Parque Industrial de Sauce, que ahí seguramente, digamos, con todo lo que se produce, va a ser, calculo yo, distinto a lo que encontremos en la laguna, por el tema del uso que vos decís de los suelos, y planteamos como un punto final, pasando, digamos, lo que es el balneario de Sauce, que como para tampoco extendernos tanto, digamos, pero la idea es eso, con los puntos ir viendo el avance o los aportes de las distintas actividades que se realizan en las distintas partes de la zona. Genial, José, gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta para José, un comentario, un aporte. No, yo me quedé pensando esto de la resistencia también, si hay lugares con ganado que puede estar asociado también con la temática antiparasitaria y antibióticos que se le inyectan, así que estaría bueno también identificar esos puntos, como tenerlos en cuenta, digamos, para después evaluar la resistencia de las bacterias. Sí, eso, bueno, justo el otro día que estábamos aceitando el tema de los puntos, el tema de la bajante es una complicación, digamos, para llegar, digamos, por agua, ¿no? Porque, bueno, sí, los puntos más altos, digo, más al norte que nosotras considerábamos, donde veíamos el tema del ganado, hoy por agua es bastante complicado de llegar, pero bueno, estábamos quizás viendo de buscar la alternativa. Buenísimo. Pero bueno, sobre todo porque cuando ocurrió el tema de la lluvia, uno de esos puntos fue de los más altos que encontramos concentración de bacterias, donde se da esto de la ganadería. Seguro. Gracias. José, Sí, sí, bueno, dale. Dale vos. Dale, Fede. No, yo estoy anfitrión, así que siempre quedo último. Dale, Fede. Muy bien, muy educado, gracias. No, yo quería, digamos, tenía curiosidad también, estaba pensando ahí, si esta información, porque la información está súper buena, si, digamos, supongo lo que generaste en la tesina también,
si hay algún tipo de relación, por decirte, con la municipalidad o con organismos así de ese tipo, para Sí, que, bueno, no, para que se conozca y para toma de decisiones, bueno, pues está re buena para un montón de cosas, ¿no? es que sí, porque lo que nosotros intentamos hacer de ver esta distribución, digamos, de la resistencia, no es información muy común, digamos, entonces justamente nuestra idea es generar con esta información, digamos, herramientas que sirvan para el monitoreo, esa información esté disponible. Nosotros Claro. antes de presentar el plan fuimos a hablar con la municipalidad, le Ah, explicamos lo que íbamos a hacer y obtuvimos un aval por parte de ellos, digamos, para digamos, después la manipulación de la información si es necesaria o generar algunos trabajos posteriores en cuanto a, no sé, manuales o recomendaciones. sí, Así que sí, y gracias. ahora estábamos, bueno, intentando también tender puentes con la parte de epidemiología de la provincia, que son por ahí también los que con esta información después generan recomendaciones y demás cosas, digamos, así que es la idea, es la idea. Dale, genial, gracias. De nada. José, yo te hago una consulta, teniendo en cuenta, anclado un poco en lo que habló Malena, que a veces en las especies hay, más que especies tolerantes, hay poblaciones tolerantes. Yo lo veo incluso en algunos animales, donde animales que viven en sectores muy estresados son más tolerantes que la misma especie que vienen de lugares menos estresantes, propio de que ya hubo una selección ahí, que los más sensibles se murieron y los mecanismos de resistencia están mejor aceitados, digamos, porque están permanentemente en acción, y que vos estás tomando puntos a priori más afectados y a priori menos afectados, que es como una variable independiente para vos. Si tenés pensado poner a prueba esta resistencia a antibióticos y eso en las distintas poblaciones de manera experimental, porque yo veo que estás tomando muestras ambientales y que son multifactoriales, o sea, hay muchas cosas en el medio y lo estás refiriendo a algunos genes de antibióticos y metales. No me voy a meter en esa parte porque la verdad que desconozco, pero quizás podrían pensar hacer algo experimental para poner a prueba si realmente esas especies son, más allá de la genética, más tolerantes a antibióticos. Me parece que son experimentos sencillos y muchas veces poner a prueba en laboratorio controlado, digamos, en condiciones controladas, lo del campo que está descontrolado y es multifactorial, ayuda a ver respuestas. Entonces, nada, es como un comentario que se me ocurre a mí como ecotoxicólogo de laboratorio, que me cuesta salir. Nada. No, no, pero está muy bueno el aporte. Bueno, José, gracias a vos. Ahora vamos a presentar a la otra disertante del día de hoy, que es la ingeniera María Cecilia Verón. Ella es becaria doctoral de CONICET y se radica para hacer su doctorado en el laboratorio de eventos. El título de su tesis es Desarrollo de herramientas para diagnosticar y monitorear el impacto de la ganadería en humedales del río Paraná. Sus directores son la doctora Leticia Mesa la doctora Luciana Montalto, que son de INALI, las conocemos, son amigas de la casa, y el doctor Rubén Quintana de la Universidad Nacional de San Martín, CONICET. Cecilia, cuando quieras, puedes presentar. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecerles la invitación y la oportunidad que nos brindan a los becarios para presentar nuestros planes de tesis. Brevemente, me introduzco, en realidad me presento. Yo soy ingeniera ambiental. Bueno, soy medio la oveja negra de esta familia. Vengo de trabajar 5 años en la Municipalidad de Santa Fe, en un proyecto que consistía en crear una reserva natural urbana en el oeste de la ciudad. Y bueno, la realidad es que cuando estuve cursando, digamos, la carrera de grado, siempre me quedó como pendiente poder desarrollar algo en investigación, y bueno, el año pasado estuve en búsqueda y bueno, la realidad es que Leticia, que es mi directora, y bueno, Luciana también, me dieron esta oportunidad y realmente les agradezco porque bueno, estoy aprendiendo. Vengo, digamos, como les dije, del sector más estatal o de gestión ambiental, y bueno, la realidad es que esto para mí es todo un desafío.
y bueno, también este año se sumó otro desafío, que fui mamá muy recientemente, hace 6 meses, así que por eso las ojeras que me ven, digamos, viene de esa parte. Así que bueno, brevemente, esa es mi presentación, y bueno, les agradezco también a Rubén Quintana, que es mi codirector de beca, que él trabaja en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, y él también me va a estar asistiendo en el desarrollo de mi tesis. Bueno, para introducirlo, yo creo que ya todos, digamos, conocen, pero bueno, los humedales, digamos, del río Paraná, digamos, tienen, o sea, son prioritarios, digamos, en nuestra óptica, perdón, en nuestra óptica, porque nos brindan servicios y bienes ecosistémicos que son esenciales para el desarrollo de la vida. Entre ellos tenemos la regulación de inundaciones, la depuración de agua, retención de sedimentos, bueno, la provisión de alimentos, que en este caso es lo que yo voy a desarrollar, digamos, la actividad en la que me voy a desarrollar, y también poseen una diversidad biológica muy variada. Entonces, bueno, el área de estudio, un poco, que es la que decidimos, digamos, cuando propusimos el plan de tesis, es tomar el río Paraná, que como ustedes saben es un río de llanura aluvial, que transporta, digamos, un caudal colosal, y que a su vez transporta sedimentos, y bueno, también de alguna forma es un depurador natural que tenemos, y en ese río, digamos, que es un gran río, porque mide aproximadamente 2.750 kilómetros, nosotros tomamos 2 tramos, uno el tramo del Paraná Medio, en el cual, digamos, ya estuvimos seleccionando algunos humedales, y en realidad ya se hicieron algunos muestreos, digamos, y bueno, y por otro lado, en la zona del delta, que en realidad nosotros nos abocamos a la zona del bajo delta. En esto quiero decir, porque no lo puse en texto, que se seleccionaron, o sea, la idea es seleccionar 30 humedales para poder hacer este estudio, y se harían muestreos estacionales durante 2 años. Bueno, la realidad es que ahora estamos con un problema de bajante, entonces, bueno, eso está dificultando de que podamos realizar esos muestreos que teníamos o que habíamos previsto inicialmente, pero bueno, por suerte son 5 años y esperemos que el río vuelva a tomar fuerza, así podemos volver a realizar esos muestreos. La idea es tomar puntos digamos, cercanos a la ciudad de San Javier, Cayastá, y la ciudad de Santa Fe, para el caso del Paraná Medio, y en el caso del Delta, las localidades que están cercanas son Ceibas, Villa Paranacito, y bueno, y Vicuy, está también cerca. Nosotros sí acá tomamos puntos control, al menos en el caso del Paraná Medio, estamos seleccionando áreas que si bien es bastante difícil, porque la ganadería lamentablemente hoy en día se ha extendido y se han intensificado en muchos lugares, bueno, logramos encontrar sitios, sobre todo, bueno, en San Javier, y bueno, en Cayastá hay una reserva que, bueno, nos van a servir a los fines de este estudio como puntos de control, para poder comparar, digamos, el impacto de la ganadería. Bueno, respecto a la problemática, tanto en el tramo del Paraná Medio como en el Delta, en los últimos años se produjo un proceso que se denomina pampianización, digamos, que es de alguna forma que actividades que antes correspondían a las zonas de la pampa húmeda se hagan extensivas a estas áreas, digamos, del Paraná, y que son en realidad la agricultura. Entonces, eso hizo que de alguna forma la ganadería se vaya corriendo a lugares más marginales, y sobre todo, digamos, en busca de los recursos que necesitan para desarrollarse, que en este caso es el agua. Y en estos humedales se produjo un aumento de la carga ganadera y también cambios en el uso del suelo, digamos, producto de estas actividades. Y en particular, en el Bajo Delta, hubo un cambio en la modalidad de la ganadería, pasando, digamos, de extensiva
a algo más permanente y a su vez se intensificó. También hubo un desarrollo de infraestructura para poder permitir, digamos, que se desarrollen estas actividades, como por ejemplo la construcción de canales o diques, digamos, que permitan el desarrollo de esa actividad y caminos para poder acceder. Y finalmente en esta zona en particular, que es el Bajo Delta, se introdujo una especie como alternativa a la ganadería bovina, que son los búfalos de la India, que bueno, en realidad tiene que ver con que presentan mejor rentabilidad y son más resistentes a los cambios. Entonces para el productor, sobre todo porque estamos en zona de islas, y tenemos esta dinámica del río con sus crecientes y bajantes, bueno, es realmente más rentable, entonces también es esta decisión. Estos cambios, que son drásticos, produjeron que se modifican las condiciones ecológicas de los humedales, y bueno, se modificó el régimen hidrológico. Bueno, se ve un poco feo, pero bueno, acá la idea es contarles, digamos, que seguramente ya lo saben, porque Leti, bueno, ya hizo su presentación hace unas semanas, un poco cuáles son las consecuencias de la ganadería y cuál es la importancia de generar herramientas para poder monitorearlo, digamos. En principio, bueno, el ganado genera como desechos estiércol y orina, que eso según las vías, digamos, digamos, del agua a través de la escorrentía o la misma excreción del ganado en los humedales, o por ejemplo a través de la lluvia, puede llegar a contaminar el agua superficial y subterránea, o sea, puede afectar la calidad de agua. Y bueno, también por otro lado, el ganado genera, o sea, a través del pisoteo y bueno, del ramoneo, digamos, de la alimentación que tienen y de su reposo, genera cambios en la composición del suelo, por ejemplo, la compactación del suelo, la pérdida de vegetación. Y por otro lado, también tiene emisiones de gases, producto de la fermentación, digamos, de la misma fermentación del ramoneo, de los rumiantes, perdón, y también del mismo estiércol se generan ciertos gases, que eso puede, sumado a la quema que se produce, que es otra problemática que se genera debido a la ganadería, puede contaminar el aire. Entonces, por eso nos interesa mantener la integridad ecológica de estos sistemas, porque, bueno, como dijimos anteriormente, de esto va a depender que los humedales puedan seguir brindando estos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la sociedad. Bueno, acá más bien ya me enfoco en la hipótesis de la que partimos, y bueno, que nosotros nos propusimos decir, bueno, queremos comparar cómo la modalidad del ganado y la carga afecta la calidad de agua y la riqueza y la diversidad de invertebrados, que son los bioindicadores que yo voy a utilizar, van a disminuir, y los taxones tolerantes van a ser dominantes en densidad. No sé si se escucha bien porque me pareció como que tengo mala conexión, pero bueno, ustedes díganme cualquier cosa. Y por otro lado, también dijimos que, bueno, el estado ecológico se iba a ver afectado en aquellos humedales que tuvieran mayores intervenciones antrópicas, que es esto lo que les mencionaba anteriormente, cuando hay canales o diques. Entonces, bueno, eso fue una de las hipótesis también. Entonces, como íbamos a ordenarlo en cuanto en un gradiente, aquellos sin manejo iban a tener mejor calidad que los que tenían, digamos, este manejo hidrológico, que seguramente o estimamos que podría afectar la calidad del humedal. Y finalmente nos propusimos de que bajo escenarios en los que se incorporen prácticas ganaderas como más sostenibles, estimamos que va a haber mejoras en la calidad ecológica de estos humedales.
El objetivo para eso, para poder solventar estas hipótesis, es desarrollar herramientas que permitan evaluar y monitorear el estado ecológico de estos humedales, y que estas herramientas permitan un poco lo que decían recién, que sean una herramienta para compatibilizar, digamos, la actividad que se va a seguir desarrollando con el mantenimiento de estas funciones y servicios ecosistémicos, y a su vez poder conservar la diversidad biológica existente. Entonces, un poco para lograr este gran objetivo, la idea es analizar y evaluar los efectos que tienen las distintas prácticas ganaderas en la estructura de los invertebrados y en las distintas variables ambientales que vamos a seleccionar, poder integrar esta información, digamos, biológica y también variables ambientales en la generación de un índice justamente que esté integrado y que permita relacionar también la carga y el tipo de modalidad ganadera, y finalmente poder desarrollar modelos y simular, digamos, bajo distintos escenarios, qué es lo que pasaría con estos parámetros y estas condiciones ambientales de los humedales. Acá un poco el resumen de la metodología que nos propusimos, que bueno, inicialmente la idea es seleccionar estos sitios de muestreos, que les decía que ya bueno, comenzamos con esa etapa, y que nos propusimos como meta que sean 30 humedales que puedan ser representativos de las distintas modalidades, tanto vacuno como bubalino, que si bien, bueno, eso es más bien el delta, porque bueno, en la zona del Paraná Medio no encontramos tantos búfalos, y también la permanencia, el tipo de carga, digamos, y la modalidad, si es permanente o estacional, entonces poder compararlos en función de esas variables. Después, una vez que seleccionemos los sitios de muestreos, la idea es tomar muestras de agua y de sedimento, caracterizar y mapear estos humedales, o sea, poder pasar toda esta información, o sea, georreferenciarla y que nos sirva para tenerla en mapas, clasificar y cuantificar la actividad ganadera, que es esto un poco lo que les decía, según el tipo de carga y la modalidad, y una vez que tengamos toda esta información, poder analizar y procesar, digamos, la información, analizar las muestras, perdón, y procesar toda esa información, y generar estas herramientas, que es lo que un poco queremos lograr, que es, bueno, en principio seleccionar y confeccionar, digamos, un indicador, un índice, que esté integrado por ciertas variables sensibles, que sean quizás las más sensibles al impacto ganadero. Luego también tenemos como meta ajustar y seleccionar modelos que permitan predecir los escenarios, que es lo que habíamos puesto en los objetivos, que permitan justamente estimar qué es lo que pasaría bajo otras condiciones de carga. Quizá también ahí podamos incluir el tema de las condiciones hidrológicas del Paraná, que no es un dato menor, y bueno, el tema del tiempo, eso es la variable que ahí vamos también a integrar, cómo se comportan estos sistemas a lo largo del tiempo, y finalmente la generación de mapas que puedan reunir toda esta información que querramos generar de forma más gráfica, más visual, y que eso también sea como una herramienta per se. Entonces, bueno, los indicadores para medir el impacto, por un lado, dijimos que vamos a caracterizar como la vegetación acuática y palustre, porque es lo que les decía inicialmente, que bueno, se ve afectada por el ramoneo y por el pisoteo del ganado. Entonces, bueno, es fundamental tener esta caracterización. Después también tenemos variables físico-químicas y bacteriológicas que vamos a medir, algunas in situ, como la temperatura, la profundidad con los discos de Secchi,
el turbidez, bueno, y algunas otras que vamos a medir con la asistencia ahí de GISE también, en el laboratorio de química, bueno, que son el fósforo, fósforo total y fósforo reactivo soluble, el nitrato total, nitrógeno total, amonio, nitritos y nitratos, pH, conductividad, oxígeno disuelto, bueno, algunas son esas variables que también un poco las consideramos, digamos, en otros trabajos. Y bueno, también vamos a analizar cómo se comporta, digamos, cuáles son las variables físico-químicas que caracterizan el sedimento, principalmente nutrientes, la granulometría, y también vamos a incorporar materia orgánica, digamos, cuál es la composición de materia orgánica. Los que les decía hoy, estos indicadores que son de impacto directo del ganado, como puede ser la compactación del suelo, y otro tipo de indicadores que es tipo de carga y manejo del ganado, que eso, bueno, lo vamos a realizar a través de encuestas, y bueno, en realidad estamos viendo, digamos, cómo reunimos esta información, porque por ahí tiene que ver con digamos, obtener información del productor, y muchas veces las encuestas intimidan, entonces, bueno, estamos tratando de generar otro tipo de formato para que sea más amigable y que nos permita obtener esta información que necesitamos para caracterizar la actividad. Y también, bueno, las modificaciones hidrológicas, que era lo que les decía, las canalizaciones, los terraplenes, los diques, y bueno, cualquier otra modificación que se produzca, la vamos a tener en cuenta para poder introducirla en este índice. Como bioindicador, seleccionamos los invertebrados bentónicos, principalmente porque son ampliamente utilizados como, bueno, indicadores de salud ambiental, y en este aspecto vamos a caracterizarlos, y acá seguramente si hay preguntas me ayudarán porque no tengo tampoco tanta expertise. Vamos a utilizar diversidad, riqueza, la densidad total y densidad relativa de cada familia, los grupos funcionales de cada taxón, y también, bueno, riqueza, diversidad y porcentaje relativo de cada grupo funcional en cada humedal. También vamos a clasificar cada taxón teniendo en cuenta su tolerancia a la contaminación orgánica, y vamos también a sumar acá riqueza, diversidad y densidad relativa de los tolerantes y los no tolerantes en cada humedal. Bien, con toda esta información, la idea es poder hacer análisis estadísticos, multivariados, bueno, los distintos análisis que se puedan aplicar y que permitan caracterizar a los humedales y asociar los distintos tipos de variables, tanto física, química, bacteriológica, y relacionarlos con la estructura del ensamble de invertebrados. También esto nos va a permitir comparar las distintas métricas que estamos desarrollando, y poder justamente compararlos en los distintos humedales que estén sujetos a las modalidades que les mencionaba anteriormente, según si el ganado es búfalo o vacas, si el tipo de modalidad y demás. Y bueno, también se va a analizar la sensibilidad de cada métrica, y esto nos va a permitir también seleccionar aquellas métricas que sean justamente eso, las más sensibles, y poder integrarlas en un índice que tenga no solo la parte biológica, sino también la físico-química, porque por lo general, cuando uno busca bibliografía, como que aparecen por un lado los ICAs, que son los índices de calidad de agua, que tienen en cuenta variables más bien físico-químicas y bacteriológicas, y por otro lado los índices biológicos, que sí también integran algunas variables, pero la idea es poder adaptar estos índices y generar uno propio que sea específico del sistema de humedales, sobre todo del río Paraná. Bueno, esto simplemente hago la aclaración, la idea sería
que sea una sumatoria o algún tipo de ecuación que permita relacionar los distintos componentes que estamos midiendo, o sea, como una sumatoria quizá de calidad de agua, calidad de sedimento. Eso es lo que hasta ahora tenemos pensado, pero seguramente se puede modificar en función de lo que vayamos, bueno, aprendiendo. Y bueno, por último, digamos, otras herramientas que queremos desarrollar, que les contaba anteriormente, son desarrollar mapas que permitan integrar toda esta información en algo más visual, en algo más gráfico, y que permitan clasificar el estado ecológico de estos humedales en una escala cromática de colores, para poder quizás, no sé, a futuro brindar asesoramiento, no sé si que le sirva al municipio o a provincia o a digamos, algún ente más que tenga la capacidad de regular estas actividades, y sobre todo, bueno, sobre todo también al productor, porque sabemos que es una necesidad hoy en día. El productor cada vez está más interesado en hacer un uso sostenible de sus recursos, porque justamente los necesita. Entonces también es una forma de mostrar, digamos, gráficamente algo que muchas veces, bueno, al ser una ecuación o cuestiones más bien científicas, es difícil que alguien sin ese conocimiento o ese bagaje lo pueda entender. Y finalmente, la idea es adaptar modelos que permitan, bueno, un poco también como símil, como el índice, permitan relacionar las distintas variables químicas, biológicas, fisicoquímicas, los invertebrados, acá sí incluir el tema de las variaciones espaciales y temporales, y que nos permitan justamente analizar escenarios futuros y comparar, digamos, qué es lo que pasaría si se aumenta la carga o si se cambia la modalidad en determinados, digamos, humedales. Así que un poco, no sé si lo hice muy rápido, ustedes me dirán, esto lo dejo a modo de resumen. Yo siempre me parece que la única forma de cuidar y de sí, conservar lo que se tiene es justamente entendiendo y transmitiendo ese conocimiento. Así que ese es un poco el resumen de lo que esperamos lograr a través de este trabajo que sin duda bueno, vamos a desarrollar y con éxito en estos próximos años. Ahí finalicé. Muchas gracias a todos y disculpen si fui muy rápido. Bueno, Cecilia, muy interesante. Celebro tu valentía y celebro tu ingreso por la diversidad, digamos. Bienvenida a la diversidad, INALI, que siempre aporta otros puntos de vista, otras formas de entender. Así que, bueno, bienvenida. No sé si alguien tiene una pregunta para Cecilia, un comentario. Si son muy específicas, las derivamos a Leticia. Pero no. Gracias, Leandro. Sí, yo en realidad justamente siempre mi idea fue sumar desde mi bagaje, desde mi conocimiento. Y bueno, la realidad es que al venir de una carrera más ingenieril, más matemática, bueno, es como que me gustan esas cosas, no sé por qué, todo lo que sea desarrollo de fórmulas y bueno, eso de trabajar con números me gusta y me apasiona, entonces creo que quizás ahí vieron Leti y Luciana el por qué seleccionarme a mí. ¿Alguien tiene un comentario? Male, sí, que te veo, dale. Si nadie más pregunta. No, primero felicitarte porque me parece un trabajo súper necesario con el impacto que están teniendo todos los humedales, particularmente de la zona del Delta. Me parece súper necesario el estudio
y un desafío grande, porque es lo que implica esos muestreos y bueno, toda la complejidad. Pero bueno, tenés un equipo bien armado como para acompañarte, así que seguramente van a tener éxito en la tarea. En relación al índice multimétrico que estaban proponiendo, vos comentaste algo de la combinación de parámetros físico-químicos con las medidas de las comunidades, ¿no? De lo que obtengas de los invertebrados. En relación a eso, yo creo que hay una explicación de por qué en general no se combinan esas dos en un índice, y está relacionado con el hecho de que habitualmente los parámetros físico-químicos son como una fotografía, una instantánea de lo que está pasando en el momento. Mientras que los parámetros que vos obtenés de las comunidades que están presentes en el lugar que vos estás muestreando, es una integración de lo que pasó en el tiempo. Entonces, muchas veces lo que pasa es que lo que vos midas como parámetro físico-químico hoy no se corresponda con lo que te está diciendo la comunidad que estás muestreando. Porque, por ejemplo, bueno, eso puede pasar no tanto en los lugares que tienen un impacto crónico, donde el impacto es sostenido, pero sí en los que tienen un impacto puntual, por ejemplo, una descarga industrial o lo que sea, un derrame o lo que sea. Si vos no enganchaste justo el momento en que se produjo ese ingreso del contaminante, vos no lo vas a detectar desde lo físico-químico, o por lo menos desde algunos físico-químicos. Por ahí hay algunas cosas que sí se concentran en el sedimento, pero hay otras variables que pasó, el agua corre y digamos, no lo vas a detectar. En cambio, los organismos, a distinta escala, dependiendo de qué comunidad uses, van a estar integrando todo lo que pasó, en el caso de las algas, las últimas semanas, mes, en el caso de los macroinvertebrados, por ahí un poquito más, los peces más todavía. Entonces, por ahí está ahí la dificultad de poder integrar las variables físico-químicas con los parámetros que vos obtengas de las comunidades. Entonces, en general, son índices que se complementan, pero que yo no he visto muchos que estén construidos con los dos tipos de variables. Y en general, por ahí los multimétricos lo que hacen es combinar parámetros de distintas comunidades, por ejemplo. Vi que tenía citados algunos de Rodríguez Capítulo, bueno, entre ellos también hay uno que se generó para el Río de la Plata, donde se combinó, por ejemplo, variables de macroinvertebrados, que si no me equivoco era el porcentaje de tanaidáceos, de diatomeas del biofilm, por ejemplo, las muy tolerantes, y una medida de fitoplancton que era, por ejemplo, clorofila total y densidad de cianobacterias. Entonces ahí vos estás integrando distintas comunidades que responden a distinta ventana de tiempo. Por ahí en eso, capaz que se puede explorar un poquito más para ver cuál es la combinación que más les resulte para el impacto que ustedes están queriendo medir, y bueno, y después correlacionarlo con las variables físico-químicas. Pero bueno, no sé, capaz que Merce tiene algún otro aporte. Yo en relación a eso de la combinación de físico-químico y biológico, era ese aporte que tenía como para prestarle atención. Bueno, pero me encanta el trabajo que vas a hacer y seguramente vas a encontrar cosas súper interesantes. Ay, muchas gracias. No, respecto a eso, sí, la verdad que es una cuestión que estamos viendo, porque, bueno, Leti ya me lo anticipó, que va a ser todo un desafío poder integrar estos dos tipos de variables. Yo vi, digamos, un trabajo que se hizo para el desarrollo del índice de calidad de agua de la cuenca Matanza-Riachuelo, que bueno, ahí después integran con el IBPAM. Entonces, bueno, la idea, a ver, es todo hasta ahora de leerlo así muy superficialmente. Yo creo que una vez que uno vaya como profundizando todas estas cuestiones, bueno, también deberemos tomar la decisión de cómo resolvemos si se puede hacer por un lado, digamos, las variables físico-químicas, y será, digamos, desarrollar otra, digamos, o sea,
justamente para los sistemas de humedales del río Paraná, desarrollar un ICA que se ajuste a estas condiciones y otro, digamos, de indicadores biológicos, o si logramos finalmente integrar toda esa información, que sería el objetivo, que esté todo resumido en un mismo índice, sería la verdad que... pero bueno, también eso tiene un riesgo, porque muchas veces cuando uno después lo quiere que se globalice, por si se quiere, no sé si siempre vas a lograr que todos midan las mismas variables, entonces bueno, eso también, por eso queremos seleccionar algunas que sean las más representativas, y no todas las variables de físico-químicas o biológicas. Pero bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Sí, yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿No pensaste vos estás pensando en índice de calidad de agua, y con respecto al sedimento, el sedimento te puede aportar mucha información, y veo que estás con Escherichia coli, y ahí es un reservorio, como lo que te dijo Male, que a lo mejor vos, una fuente puntual, una descarga puntual, en el agua no la podés llegar a captar justo porque fuiste antes o fuiste después de que ocurrió. En el sedimento sí lo podés encontrar, bacteriológicamente hablando estoy yo, no me meto con otros microorganismos. Si tenés en cuenta a lo mejor el sedimento para tomar un índice de calidad, ¿no lo pensaron? Sí, perdón, eso tenemos, nosotros analizamos calidad de agua y calidad de sedimento, y en sedimento, yo no sé si está en la filmina, la verdad que también medimos Escherichia coli. O sea, tenemos las dos, en agua y en sedimento. Sí, porque al ser, digamos, al ser organismos bentónicos, y si bien bueno, la metodología de muestreo es multi-hábitat, o sea que tomamos un poco de todo, la idea es poder relacionar tanto agua como sedimento. Sí, porque está interesante. Bueno, gracias. No, gracias. Felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Cecilia? ¿Un comentario? ¿Fede? Sí, yo un comentario que... No, estaba pensando cuando vos decías que era un problema tal vez estimar el número de cabezas de ganado, etcétera, si, digamos, no sé si se puede, pero tal vez con fotos aéreas que no sería tanto problema, digamos, no sé legalmente cómo sería, pero tal vez, no sé también cómo delimitan el área de impacto, digamos, de la ganadería, si es muy directo o hasta cuándo, digamos, cómo delimitan el área de muestreo y el impacto que tiene la ganadería sobre esa área puntual, pero tal vez sacando fotos, digamos, aéreas, tipo con un dron o algo así, puede ser una manera de rápida tal vez, y no sé si creo que no sería muy costoso de estimar, digamos, el ganado que hay, qué sé yo. Pasa ahí la aclaración que hago es que, o sea, varía mucho también la carga ganadera, porque, por ejemplo, el otro día estuvimos con un productor y hacía unas semanas había tenido tantas cabezas y después se vendieron, entonces como que también tiene esa dinámica, Claro. que van engordando, vendiendo, tienen un sistema, entonces por eso nosotros lo necesitamos, es como que en el momento en que midamos y que tomemos, digamos, las variables que vamos a medir, que podamos relacionarnos con ese momento qué carga tenemos. Entonces lo ideal sería que el productor nos diga cuánto ganado tienen en el momento en el terreno. De todas maneras, yo lo que me refería es que nosotros habíamos propuesto tomar esa información a través de encuestas, y bueno, muchas veces la encuesta, viste, al ir uno con un papel, bueno, intimida al otro que piensa que le va a sacar algún tipo de dato, o no sé, o le va a caer la FIP, qué sé yo. Por eso digo, esa es la cuestión, digamos, no por... Nosotros necesitamos relacionar, digamos, en el momento en que tomemos las variables, la cantidad, la carga que tiene en ese momento el humedal. No, sí, justamente por eso, igual puede ser complementario, digamos, pero porque muchas veces,
digamos, sí, el productor no quiere revelar lo que tiene por la razón que tenga, entonces, digamos, sería complicado un poco para estimar, para relacionar eso, impacto, digamos, número de cabezas con lo que ustedes después están viendo del ambiente. Claro, claro. No, y después, no, pensaba eso, ¿cómo delimitan un poco digamos, el impacto de la ganadería? ¿Es bien directo? No, como que me quedé pensando en eso, hasta cuándo dicen, bueno, hasta acá, o tomamos las cabezas de ganado que hay hasta acá, o cómo, no sé si es muy clara mi pregunta, pero me quedé pensando que, digamos, hay digamos, un uso bien directo del humedal, pero también indirectamente, o tal vez más allá de lo que ustedes puedan considerar límites, también digamos, puede haber ganado y generar también un impacto sobre el ambiente. Si tienen pensado eso, o tal vez no. Sí, ahí seguramente Leti me puede asistir mejor, pero bueno, la idea para medir, por ejemplo, vegetación y pisoteo es definir cuadrados de 1 metro por 1 metro, entonces vos ahí, digamos, contás, por ejemplo, la cantidad de pisadas, o bueno, el porcentaje de cobertura vegetal, y, o sea, que estén cercanos, por ejemplo, a la laguna, o sea, esas serían las condiciones, entonces vos después podés de alguna forma tomar 3 cuadrados y podés extrapolar esa información, digamos, a toda tu área. Por lo general estábamos tomando como superficie el establecimiento, el campo del productor, pero muchas veces nos pasa que en un mismo campo hay distintos humedales y, bueno, y también se va rotando, porque ellos se arman potreros, entonces se va rotando el ganado, y entonces, bueno, estamos evaluando si no nos conviene tener digamos, el potrero como exacto, como una medida como más directa del distintos impacto. arreglos espaciales y claro. Exacto. Así que... No, nada más. Gracias. Felicitaciones. Y, gracias. Bueno, que les vaya bien. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para Cecilia o comentario que quieran hacer? Ay, yo tengo otro comentario. Lo hubiera hecho de corrido, Fede, dale. Ya nos conocemos. No, pero que me había olvidado y me volví a acordar. Igual este comentario es para, no sé si para responder ahora, pero no, que había estado leyendo unos trabajos en algún momento, ahora, hace un tiempo, sobre, digamos, porque había, bueno, justamente en relación a esto, el impacto que generaba la ganadería en los sistemas de humedales, etcétera, como que era muy nocivo, o como que, digamos, lo voy a resumir, como generaba un impacto muy fuerte sobre el ambiente, pero había algunos trabajos que reivindicaban un poco esto, digamos, que estos bichos en realidad estaban tomando el rol que tenían grandes herbívoros de hace un tiempo, y estaban como, digamos, reorganizando el ecosistema, pero el impacto no era tan, digamos, tan negativo, sino que había como todo digamos, que no eran tan negativos como lo veíamos, sino que estaban tomando ese rol de los grandes herbívoros, y que había una refuncionalización de los sistemas, que no necesariamente eso justamente iban en detrimento, en una disminución de la calidad del ambiente, digamos, ¿no? No sé si vieron algo de eso. Hay un trabajo que estaba bueno, que yo creo que lo tengo todavía, que estaba interesante, porque era, no sé si vieron que Pablo Escobar en Colombia, bueno, si saben quién es Pablo Escobar, pero básicamente había llevado hipopótamos a Colombia, se había armado un zoológico en una quinta que tenía, bueno. Y los hipopótamos en un momento se descontrolaron, y ahora están totalmente descontrolados, y hay una cantidad de hipopótamos enorme. Entonces estaban viendo eso, que habían refuncionalizado y como reorganizado un poco, porque primero era, digamos, se veía como súper negativo, que estaban destruyendo todo, y después veían que no era tan, digamos, el impacto no era tan fuerte, que había una refuncionalización y como una reorganización ecosistémica, lo voy a decir así, no sé si es correcto. Entonces, que como que no era un impacto tan negativo como se pensaba ahí. Bueno, esto podría ser algo así, digamos, al menos para ver lo que ellos... Sí, bueno, totalmente. Yo por eso, a ver, quizá uno por ahí cuando habla dice tantas cosas y no las piensa bien, pero bueno, la idea por eso fue poner impacto, porque no,
no necesariamente el impacto siempre es negativo, o sea, las actividades antrópicas, como vos decís, muchas veces pueden tener un impacto también positivo. Digamos, justamente la ganadería muchas veces con el aporte de nutriente que tiene puede ayudar al desarrollo de ciertas plantas, digamos, o sea, tiene todo que ver con digamos, con cómo, por eso justamente queremos medir la carga, porque no es lo mismo un campo donde vos tenés, no sé, 600 cabezas que uno donde tenés 100, o sea, justamente hay un equilibrio y nosotros en ese sentido queremos evaluar, digamos, hasta qué punto, digamos, es sostenible, por así decir, la actividad. Claro. Pero sí, pero te entiendo y sí, justamente hoy en día se está valorizando, digamos, que no toda actividad, porque sea antrópica, va a ser contaminante o va a tener un impacto negativo en el ambiente. Y la ganadería en sí está teniendo esa mirada, porque antes siempre era como que, bueno, que las vacas contaminan con gases al aire, ¿viste? Con los gases de efecto invernadero, siempre tenía una mirada como muy negativa y muchas veces al rumiar también generan que salgan nuevos brotes, que se generen nuevas especies, o bueno, o que haya, digamos, algún tipo de diversidad, pero bueno, eso es lo que queremos evaluar. Así que, pero está bueno. Sí, igual capaz que está bueno para tenerlos en cuenta. No sé, a mí no me gusta que estén las vacas de los humedales, pero digamos, en este caso, digamos, sería información a tener en cuenta porque puede, digamos, tal vez lo que uno espera no es tan así, qué sé yo. Pero después les mando, yo creo que lo voy a buscar ese paper y se los mando. Se lo mando al menos a la Leti, que seguro tengo el mail, y para que lo chequeen. Gracias, Fede. Sí, me interesa lo de que eran los hipopótamos. Sí, Y después no, por ahí podemos traer hipopótamos. en relación a lo que no lo traigo acá porque nos morimos todos. Sí. En relación a lo que dice el Fede, en realidad lo que se ha ido avanzando un poco es con respecto al efecto que tiene el ganado sobre principalmente la vegetación. Bueno, Leti ya ha estudiado también sobre eso y tiene conocimientos, ¿no? Información previa, pero la cuestión es que, claro, lo que se considera es que en definitiva al tener las vacas se evita la proliferación de las malezas, porque termina siendo como un control de la vegetación, una selección en definitiva termina siendo de la vegetación, y eso va generando mayor diversidad en esa área. En realidad un poco va de la mano de esa idea, ¿no? La cuestión del tema de las vacas y la vegetación. Por eso sobre todo los ingenieros agrónomos apoyan el tema de las vacas dentro de las islas. Nosotros hemos visto lo contrario, pero bueno, es discutible. Sí, exactamente. Es discutible. Pero es una idea interesante para contrastar. Sí, algo para, digamos, como algo más para tener en cuenta. Igual yo soy antivaca, quiero decir, digámoslo. Pobres vacas, pero. No digas eso porque los productores. No, bueno. No, desarrollo sustentable. Claro. Sí, sí. Sí, un sano equilibrio. Sí, y no hay que olvidarse también del efecto de los antiparasitarios y otras cuestiones, digamos, que los animales silvestres, digamos, no tienen. O sea, que realmente nosotros hemos visto que es enorme la cantidad de productos que se le ponen, antibióticos, antiparasitarios, y eso termina en el ambiente. O sea, un impacto evidentemente debe haber, ¿no? Más allá del efecto propio sobre la vegetación, de selección y demás. Así que eso es algo adicional, digamos. Bueno, contribuyen al efecto invernadero, eso es claro, así que también hay como muchos aristas para analizar con respecto al efecto que tiene el ganado en cualquier lugar. Sí, igual anclado al relato, a los cuentos del tío Fede, digamos, por ahí veo que tiene que ver con la mirada que se tiene del ambiente. Para mí, quizás para Cecilia,
si has trabajado alguna vez, Cecilia, en estudios de impacto ambiental, los impactos no siempre son negativos. Entonces muchas veces cuando uno hace una matriz de datos, que usa, no sé, la de Leópold o la que sea que use, muchos impactos antrópicos se consideran positivos para el ambiente. Quizás una formación más biológica, conservacionista, que pueden tener algunos colegas, te impliquen que no está bueno. Tengo visitantes acá. Bueno, ahí va, mi amor. Quedé paternando solo, porque la tormenta no llevó a las chicas al jardín. Pero hay impactos que pueden considerarse positivos, por supuesto, desde el punto de vista. Coincido con Flor, que es cierto que, no sé, algún ciervo de los pantanos o algo de eso no hubiera tenido la carga antiparasitaria que tienen las vacas, pero quizás las vacas están cumpliendo roles que antes cumplían otros grandes herbívoros que ya están menos, las poblaciones son un poco más pequeñas, pero sí, quizás acá haya un choque amigable de visiones acerca de si un impacto puede ser positivo o todo impacto antrópico o hecho antrópico puede ser positivo. Si un impacto antrópico puede ser positivo, pero bueno, eso es un tema de formación y de puntos de vista. Déjala que opine también. Sí, hay una nueva integrante en el seminario, el semillero. Bueno, no sé si alguien más tiene algún comentario para Cecilia o sobre su tema. No, les agradecía. Dejé apagado el micrófono. Gracias por esos comentarios. La verdad que siempre suman, digamos, a la mirada que pueda tener uno sobre ese ambiente. Y bueno, yo también comparto un poco tu mirada, Leandro, porque creo que, o sea, necesitamos lograr como un sano equilibrio, digamos, entre que se desarrolle la actividad y un poco lo que decía al comienzo, poder conservar el ambiente para las generaciones futuras, que un poco es lo que busca la sustentabilidad. Así que, bueno, eso sería lo que esperamos generar, digamos, herramientas que permitan poder evaluar esto. Hasta qué punto podemos generar una práctica ganadera sustentable.